En una pequeña aldea, escondida entre colinas y bosques, se encontraba una antigua casa en ruinas que todos los aldeanos evitaban. Desde tiempos inmemoriales, se hablaba de extraños susurros que emergían de la casa cada noche, justo cuando el viento comenzaba a soplar. Los aldeanos, atemorizados, afirmaban que esos susurros eran voces de almas perdidas que buscaban comunicar un mensaje desde el más allá. Lucas, un investigador paranormal con años de experiencia, llegó a la aldea atraído por las historias que había escuchado. Decidido a descubrir la verdad, se instaló en una posada local y comenzó a recopilar testimonios. Cada historia que escuchaba era más aterradora que la anterior, pero todas coincidían en un punto: los susurros solo se escuchaban con el viento nocturno. El primer día de su investigación, Lucas se dirigió a la casa en ruinas. Al entrar, notó que el lugar tenía un aire de abandono y melancolía. Paredes descascaradas, muebles cubiertos de polvo y ventanas rotas le daban al lugar una apariencia fantasmal. Lucas instaló sus equipos de grabación y esperó pacientemente la llegada de la noche. Con el primer soplo de viento, los susurros comenzaron. Eran voces débiles y distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme en su lugar. Al analizar las grabaciones, descubrió que las voces no eran aleatorias. Estaban tratando de decir algo, aunque no podía entenderlo del todo. Durante los siguientes días, Lucas se dedicó a descifrar los susurros. Pasaba horas escuchando las grabaciones una y otra vez, tratando de encontrar algún patrón o sentido. Finalmente, logró captar algunas palabras claras: ayuda, atrapados y secreto. Esto solo aumentó su determinación de desentrañar el misterio. Una noche, mientras revisaba sus notas, Lucas decidió explorar más a fondo la casa. En el sótano, encontró una vieja caja de madera. Al abrirla, descubrió un diario polvoriento, escrito por el antiguo propietario de la casa, un hombre llamado Hugo. El diario revelaba una historia oscura. Hugo había sido un alquimista que, en su obsesión por la inmortalidad, había realizado experimentos prohibidos que resultaron en la muerte de varias personas. Sus almas, atrapadas entre este mundo y el siguiente, eran las que ahora susurraban en busca de liberación. Lucas comprendió que debía hacer algo para liberar esas almas. Decidió realizar un ritual de liberación basado en las notas del diario. La noche siguiente, armado con el conocimiento del diario y su equipo, Lucas llevó a cabo el ritual. Mientras recitaba las palabras, el viento soplaba con más fuerza y los susurros se volvieron ensordecedores. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa, seguido de un silencio absoluto. Los susurros cesaron para siempre. Lucas salió de la casa, sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. Sabía que había liberado a esas almas atormentadas, poniendo fin a una maldición que había durado generaciones. La aldea volvió a la normalidad y Lucas, satisfecho con su éxito, partió en busca de su próxima aventura paranormal. Ana siempre había tenido una fascinación por las antigüedades. Un día, mientras recorría un mercado de pulgas, encontró un espejo antiguo con un marco de madera exquisitamente tallado. Sin dudarlo, lo compró y lo llevó a su casa. Esa noche, colgó el espejo en la pared de su habitación. Sin embargo, desde la primera noche, comenzó a notar algo extraño. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, vio una sombra moverse detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Pensó que tal vez era su imaginación, pero la sensación de inquietud no desapareció. Las apariciones de la sombra se hicieron más frecuentes. Cada vez que se miraba en el espejo, veía la sombra acercándose más y más. Ana decidió buscar ayuda. Empezó a investigar en foros de internet y encontró el contacto de Javier, un investigador paranormal con años de experiencia. Javier llegó a la casa de Ana con su equipo y escuchó su historia. Instaló cámaras alrededor de la habitación y varios dispositivos para medir la actividad paranormal. Durante la noche, mientras Ana dormía, Javier monitoreaba las cámaras. A las 3 de la mañana, la sombra apareció de nuevo en el espejo. Esta vez, las cámaras capturaron su movimiento claramente.
La figura parecía una mujer con un vestido antiguo. Javier observó cómo la sombra se acercaba al espejo y luego desaparecía. Decidió investigar más sobre el origen del espejo. Descubrió que el espejo había pertenecido a una mujer llamada Isabel, que vivió en el siglo XVIII. Isabel había sido acusada de brujería y ejecutada injustamente. Antes de morir, lanzó una maldición, atrapando su espíritu en el espejo para buscar justicia desde el más allá. Javier decidió realizar un ritual de liberación. Preparó el cuarto de Ana con velas dispuestas en un círculo alrededor del espejo. Esa noche, Ana y Javier se sentaron frente al espejo. Javier comenzó a recitar un antiguo conjuro en latín. La sombra apareció de nuevo, esta vez más clara y definida. Isabel, con una expresión de tristeza y desesperación, se acercó al espejo. Javier continuó el ritual, recitando las palabras con firmeza. Lentamente, la sombra comenzó a desvanecerse. Isabel, por fin liberada de su prisión, dejó de aparecer en el espejo. Ana sintió una enorme sensación de alivio. Agradeció a Javier por su ayuda y decidió que era mejor no conservar el espejo. Lo donó a un museo local, donde estaría a salvo y podría ser estudiado por expertos. Con el paso del tiempo, Ana volvió a su vida normal, aunque nunca olvidó la experiencia con el espejo. De vez en cuando, visitaba el museo para ver el espejo, ahora exhibido con una placa que contaba la historia de Isabel y la investigación de Javier. El museo se convirtió en un lugar de interés para los amantes de lo paranormal. En un remoto acantilado, se erigía un antiguo faro que había guiado a los marineros durante siglos. Sin embargo, el faro tenía una oscura reputación. Se decía que estaba embrujado por el espíritu de un antiguo guardián llamado Mateo, quien había muerto en extrañas circunstancias. Luis, el nuevo guardián del faro, había escuchado las historias, pero no les daba crédito. Era un hombre pragmático, más interesado en la mecánica del faro que en supersticiones. Sin embargo, durante su primera noche, comenzó a notar cosas extrañas. Las luces del faro parpadeaban sin razón aparente y escuchaba pasos en la torre cuando sabía que estaba solo. Una figura fantasmal aparecía en las noches de tormenta, observando el mar con tristeza. Decidido a descubrir la verdad, Luis investigó la historia de Mateo. Descubrió que Mateo había sido un hombre solitario que, en un acto de desesperación, había saltado del faro al mar. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, vagaba por el faro buscando redención. Una noche de tormenta, mientras las olas golpeaban furiosamente contra las rocas, Luis decidió enfrentar al espíritu de Mateo. Armado con una linterna y su determinación, subió a la torre del faro. Las escaleras crujían bajo sus pies y el viento aullaba a través de las ventanas rotas. Al llegar a la cima, la linterna de Luis iluminó una figura espectral. Mateo estaba allí, con la misma mirada triste y desesperada que describían las historias. Luis, con voz firme pero tranquila, le habló al espíritu. Mateo, sé quién eres y conozco tu historia. Tu sacrificio no fue en vano. Los marineros que guiaste recuerdan tu valentía. El fantasma de Mateo parecía escuchar. Su figura se volvió más tenue y menos definida. Luis continuó hablando, ofreciendo consuelo y comprensión. Explicó que los tiempos habían cambiado y que el faro seguía siendo un símbolo de esperanza y guía, en gran parte gracias a la dedicación de Mateo. A medida que las palabras resonaban en la torre, el viento comenzó a calmarse y la tormenta a disiparse. Mateo levantó la vista, su expresión mostrando un atisbo de paz. Luis sintió una extraña calidez rodearlo, como si el espíritu estuviera agradecido. De repente, un destello de luz envolvió la figura de Mateo, que se desvaneció en el aire, dejando la torre en un silencio profundo y reconfortante. Luis bajó las escaleras del faro con una sensación de alivio y logro. Sabía que había ayudado a un alma atormentada a encontrar la paz. En los días siguientes, Luis notó que las extrañas ocurrencias en el faro habían cesado. Las luces ya no parpadeaban y los pasos en la torre habían desaparecido. La presencia de Mateo, que había sido una constante en la vida del faro, ya no se sentía.
Luis compartió su experiencia con los lugareños, quienes se mostraron aliviados y agradecidos. Con el tiempo, la historia del fantasma del faro se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia y redención. Los marineros que pasaban por el acantilado ahora miraban el faro con respeto y gratitud, sabiendo que una vez hubo un guardián que dio su vida por ellos. Luis, por su parte, continuó su trabajo con una nueva comprensión del pasado y los misterios del faro. Cada vez que encendía la luz del faro, recordaba a Mateo y la noche en que el espíritu finalmente encontró la paz. En un parque abandonado, un columpio oxidado se movía solo al anochecer. La leyenda local hablaba de Sofía, una niña que había muerto trágicamente en el parque hace muchos años. Su espíritu, decían, seguía jugando en el columpio, incapaz de encontrar descanso. Un grupo de adolescentes, escépticos pero curiosos, decidió pasar una noche en el parque para desmentir la leyenda. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en el parque al caer la noche. El columpio comenzó a moverse lentamente, y una figura infantil apareció en la oscuridad. Uno de los adolescentes, Pedro, se acercó al columpio y habló con la figura. Para su sorpresa, la niña respondió: Sofia les canto su triste historia, y pidió ayuda para encontrar paz. Pedro, conmovido, prometió ayudarla. Los adolescentes investigaron más sobre la historia de Sofía. Descubrieron que había muerto al caer del columpio mientras jugaba sola. Sus padres, destrozados por la pérdida, se habían mudado de la ciudad, dejando atrás el parque y el recuerdo de su hija. Decididos a ayudar a Sofía, los adolescentes buscaron a los padres de la niña. A través de las redes sociales y registros públicos, lograron localizarlos en una ciudad cercana. Con gran esfuerzo, convencieron a los padres de Sofía de que regresaran al parque para enfrentar el pasado. La noche en que los padres de Sofía regresaron al parque fue fría y oscura. Los adolescentes los acompañaron al columpio, donde Sofía solía jugar. Los padres, con lágrimas en los ojos, llamaron a su hija. La figura de la niña apareció de nuevo, más clara y definida que antes. «Mamá, papá», dijo la figura. «He estado esperándolos». Los padres de Sofía, sollozando, se acercaron a la figura y pidieron perdón por haberla dejado sola. Sofía sonrió, y su figura comenzó a desvanecerse lentamente. Antes de desaparecer por completo, la niña les dijo que siempre los había amado y que ahora podía descansar en paz. Con la desaparición de Sofía, el columpio dejó de moverse por sí solo. El parque, antes un lugar de tristeza y miedo, se convirtió en un sitio de recuerdo y homenaje a la niña. Los adolescentes, habiendo vivido una experiencia única, aprendieron el valor de la empatía y el respeto por las historias del pasado. El parque fue restaurado y los vecinos de la comunidad se unieron para crear un pequeño memorial en honor a Sofía. Plantaron flores alrededor del columpio y colocaron una placa con su nombre y su historia. Los niños volvieron a jugar en el parque, y los padres contaban la historia de Sofía como una lección sobre el amor y la importancia de cuidar a los seres queridos. Pedro, quien había hablado con Sofía, sintió una profunda conexión con la niña. Decidió seguir investigando fenómenos paranormales, inspirado por la experiencia en el parque. Sus amigos también quedaron marcados por la noche y se mantuvieron unidos, recordando siempre la promesa que hicieron a Sofía. Con el paso del tiempo, la historia de Sofía y el parque se convirtió en una leyenda local, un cuento que los ancianos contaban a los jóvenes. La figura de la niña en el columpio se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, recordando a todos que incluso en la muerte, el amor y el recuerdo pueden traer paz a las almas atormentadas. Los adolescentes, ahora adultos, seguían visitando el parque. Cada vez que pasaban por el columpio, dejaban una flor o un pequeño juguete en memoria de Sofía. Sabían que su espíritu había encontrado la paz, pero querían asegurarse de que nunca fuera olvidada. Y así, la historia de la niña del columpio perduró, transmitida de generación en generación, como un recordatorio del poder del amor y la empatía.
La familia García se mudó a una antigua casa victoriana conocida por estar llena de relojes antiguos que detenían el tiempo a medianoche. Los relojes eran una colección del anterior propietario, don Manuel, un relojero obsesionado con el tiempo. La primera noche, los García notaron que todos los relojes sonaban al unísono a medianoche, creando una cacofonía inquietante. El sonido de los relojes no era lo único extraño. Al día siguiente, Ana, la hija menor, dijo haber visto una figura oscura moviéndose entre las sombras. Los padres de Ana, Marta y Carlos, trataron de tranquilizarla, pero esa misma noche, Marta escuchó pasos en el pasillo mientras todos dormían. Carlos decidió investigar el origen de los relojes. En el desván, encontró un diario polvoriento de don Manuel. Las entradas del diario revelaban su desesperación por controlar el tiempo. Don Manuel había perdido a su esposa en un accidente, y consumido por la culpa, había intentado construir relojes que pudieran retroceder el tiempo para salvarla. Cada entrada del diario reflejaba la creciente locura de don Manuel, sus intentos fallidos y su obsesión por deshacer el pasado. Marta y Carlos comenzaron a preocuparse por la influencia que los relojes podrían tener en su familia. Los relojes no solo marcaban el tiempo, sino que también parecían retener una parte del alma de don Manuel, atrapado en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Una noche, mientras los relojes sonaban a medianoche, la figura de don Manuel apareció claramente frente a Marta y Carlos. Parecía angustiado y murmuraba palabras ininteligibles. Decidieron que debían liberar su espíritu para traer paz a la casa. Carlos encontró un antiguo ritual de liberación en el diario de don Manuel. Juntos, prepararon la casa para el ritual, apagando todas las luces y encendiendo velas alrededor de los relojes más grandes. La atmósfera era tensa, y el sonido de los relojes resonaba en toda la casa. A medianoche, Marta comenzó a recitar las palabras del ritual mientras Carlos sostenía una vela cerca del reloj más antiguo. La figura de don Manuel apareció de nuevo, esta vez más definida. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y esperanza. A medida que Marta continuaba el ritual, la figura comenzó a desvanecerse lentamente. Las campanadas de los relojes se hicieron más intensas, y la figura de don Manuel se desvaneció completamente en un destello de luz. El sonido de los relojes cesó abruptamente, y un silencio profundo llenó la casa. La familia sintió una paz inexplicable, como si un peso hubiera sido levantado. Desde esa noche, los relojes dejaron de sonar a medianoche y la figura de don Manuel no volvió a aparecer. La casa, antes llena de tensión y misterio, se convirtió en un hogar cálido y acogedor para los García. Decidieron mantener los relojes como recordatorio de la historia de don Manuel y su trágica obsesión. Ana, quien había sido la primera en notar la presencia de don Manuel, comenzó a interesarse por la historia de los relojes y la vida de su antiguo dueño. Con el tiempo, escribió un pequeño libro sobre su experiencia, compartiendo la historia de la casa de los relojes con otros. La experiencia unió a la familia García de una manera que nunca habrían imaginado. La casa, una vez temida por su oscuro pasado, se convirtió en un símbolo de amor y redención. Los relojes, ahora silenciosos, eran testigos de la nueva vida que florecía dentro de sus paredes.